Buenas tardes. No sé cómo está vuestro audio, pero yo les escuchaba entrecortado. Espero de que no tengamos problemas. Voy a compartir pantalla. Agradezco a la comisión organizadora y particularmente al empeño de los estudiantes del Centro de Estudiantes de Medicina por generar este tipo de conversaciones y obviamente también mantenernos al día en este momento de pandemia. Y eso es algo muy reconocido y, digamos, recordando a Carrión y a sus compañeros, en los momentos más difíciles ellos hicieron, digamos, las clases como estudiantes fuera del contexto de las aulas universitarias en los momentos de crisis con la guerra con Chile. Entonces, mi reconocimiento a IFNASA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, espero que estén viéndolo allí. Sí, doctora, Reiterando todo el perfecto. agradecimiento por la invitación. Entonces, el día de hoy conversaremos un poco sobre lo que es las indicaciones e interpretación de los anticuerpos en medicina interna. Bien, declaro no tener ningún conflicto de interés al dictar este tema en particular. Los temas a tratar el día de hoy va a ser una pequeña introducción, los conceptos básicos, la evaluación inicial del laboratorio, autoanticuerpos y estudios inmunológicos y entidades de enfermedades inmunológicas relacionadas a anticuerpos. Bien. Vamos a ver que en medicina nosotros no debemos olvidarnos de que tenemos el estadio prepatogénico en el cual tenemos este triángulo bastante interesante del agente, el cual puede ser cualquier agente biológico, físico, químico, ¿no? En este caso lo pongo como la presencia viral, y también la presencia de drogas, porque en algún momento vamos a tratar sobre ello. Y asimismo, un huésped que esté, digamos, genéticamente predispuesto para realizar el evento y un medio ambiente propicio que hace que se exponga este huésped a estos agentes. Esto va a conllevar inicialmente a cambios tisulares. En el caso, digamos, de un proceso inflamatorio o autoinmune por estrés oxidativo, igualmente en problemas metabólicos degenerativos, ¿no? Y asimismo va a generar respuestas de células muy altamente específicas, como en el caso de las células B, por una reacción cruzada específicamente relacionada a anticuerpos y generando el curso de una enfermedad y para nosotros el horizonte clínico y obviamente la relación en cuanto a lo que es, digamos, la ventana de oportunidad en cuanto a la intervención de la enfermedad. Bien, entonces definimos anticuerpos. Permítame un ratito tener el puntero. Ok. Un anticuerpo es una glicoproteína, digamos, y son especializados para identificar y neutralizar un material extraño en el sistema inmunológico y desencadenar una respuesta, obviamente. Este grupo de anticuerpos pertenecen a la gran superfamilia de las inmunoglobulinas, caracterizadas por presencia de un número variable de dominios, similares en cada una de ellas de 70 a 110 aminoácidos.
esta gran superfamilia de inmunoglobulinas es un grupo de proteínas o de glicoproteínas que no han variado en el tiempo en cuanto a lo que es, digamos, en la evolución en los seres vivos. Se mantienen. Obviamente, digamos, va a conformar una región hipervariable en una cadena liviana, lo cual permite en el sistema inmunológico adapte sus respuestas a un innumerable gama de antígenos, como vamos a verlo más adelante. Esta composición única de diferentes anticuerpos les permite unirse específicamente a formas químicas complejas, conocidas como antígenos, que se encuentran en las capas externas de patógenos invasores como virus, bacterias o como en células cancerosas, pero también en algunos, digamos, como drogas, por ejemplo, pero que tienen que ser aptenizadas previamente. Algo pasa, no corre esto. Vamos a ver cómo hacemos. Bien. Algo sucede allí, pero nos iremos adaptando. Ok. Bien, entonces mencionábamos de que teníamos una región, digamos, liviana, ¿no? Y teníamos una cadena pesada, ¿no? Que está en la cual, en la cadena liviana, nosotros vamos a tener las regiones hipervariables, donde se va a, digamos, se va a dar la secuencia de aminoácidos para la unión con el antígeno. Y a esto se le denomina la región hipervariable. Obviamente vamos a tener también la cadena pesada, ¿no? Donde vamos a tener el factor constante o el factor cristalizable, que es el que va a unirse a nivel de las membranas y luego de darse la unión antígeno-anticuerpo, va a estimular, digamos, el desarrollo de diferentes señales de transducción y de proliferación a nivel intracelular, como ustedes verán, no solamente activando los canales de calcio, sino también la activación de MAP quinasas o también para la reorganización del citoesqueleto. Obviamente también para controlar, digamos, los eventos. Debemos reconocer, digamos, 5 tipos de inmunoglobulinas, las más importantes. La inmunoglobulina M, que en la cadena pesada tiene la denominación de mu, la inmunoglobulina G, que es, digamos, la gamma, la inmunoglobulina A es alfa, la inmunoglobulina E, el epsilon, y el monómero de la inmunoglobulina D, el delta. De ahí su denominación de IgM, IgG, IgA, IgE, IgD, siendo la de mayor cuantía en nuestro organismo la presencia de la inmunoglobulina G, ¿no? En la cual podemos distinguir 4 subtipos, la IG1, IG2, IG3, IG4, siendo la IG4 particularmente importante porque es la que atraviesa la barrera, digamos, placentaria y no fija complemento. Y asimismo también la barrera hematoencefálica. La IgA lo tenemos a nivel de todo lo que son mucosas, ¿no? Y podemos distinguir 2 tipos y los tenemos más o menos en un 15 a 20%. La IgM es la que, si bien es cierto, pareciera que tuviéramos en menor número, pero solamente se hace presente en las fases agudas durante los procesos de infecciones. Y la IgD participa en el desarrollo de las células memorias de linfocitos B. Y la IgE, no porque parezca en poca cantidad, en realidad lo tenemos mucho más presente, pero está más relacionado con basófilos y eosinófilos por las reacciones de hipersensibilidad y también relacionado con los parásitos. De estas inmunoglobulinas, excepto la inmunoglobulina A, la E y la D, por sus características ya mencionadas, no fijan complemento. Las que fijan complemento son la IgM
y la IgG. Y de ellas, la IgG es la que, digamos, va a fijar mayor número de complemento y obviamente va a determinar la reacción de citotoxicidad mediada por complemento. Y entonces, a manera de resumen, diremos que la inmunoglobulina G está incrementada en procesos infecciosos, de inflamación, digamos, en procesos inclusive en vacunas, en momentos más tempranos de la vacuna, ¿no? En neoplasias como el mieloma múltiple, en una enfermedad hepática, en la fiebre reumática o enfermedades como la artritis reumatoide con compromiso sistémico o en algunos otros como el caso del lupus. Y obviamente su disminución es en una agamaglobulinemia o también en leucemia, en mieloma o en la preeclampsia. Y esto lo podemos distinguir, digamos, en lo que es el proteinograma electroforético. La inmunoglobulina M obviamente está relacionado en infecciones muy tempranas por virus, en este caso el ejemplo del VIH, mononucleosis infecciosa, pero también está incrementado en casos de linfoma, de mieloma o artritis reumatoide. Rara vez lo encontramos en una gamma-aglobulinemia por IgM, ¿no? Pero sí va a estar disminuido en amiloidosis, en leucemia y en algunos casos de mieloma. La IgA en infecciones crónicas va a estar incrementada, especialmente a nivel del tracto gastrointestinal, porque habíamos dicho que tiene que ver con la secreción en mucosas, en la enfermedad inflamatoria intestinal, también presente en mieloma o en la fiebre reumática. Bien, y entonces cuando queremos ver sobre la cinética de la producción de anticuerpos, vamos a ver de que nos ponemos en un contexto de un proceso viral, por ejemplo, ¿no? Tenemos el periodo de incubación, ¿no? Que es mucho previo al inicio de los síntomas, obviamente, ¿no? Y luego, después de haber iniciado los síntomas, a los 5 o 6 días, ya empieza una discreta elevación de IgM, ¿no? Y alcanza su pico máximo más o menos a los 10 días o 12 días. Esto lo hemos observado también no solamente en nuestros pacientes, sino que también en la referencia bibliográfica internacional en respecto al comportamiento de COVID. Y obviamente luego de la semana, 7, 8 días, IgG empieza ya a incrementarse. Y también podemos tener nosotros alrededor de las 2 semanas, o sea, entre los días 12, 15, vamos a tener el dosaje de ambas. Podemos encontrar IgG, IgM, porque también IgM está ya en un periodo de declinación y IgG está en un periodo de ascenso, en el sentido de la memoria. Y es posible que nosotros podamos encontrar, inclusive hasta la tercera semana, podemos encontrar IgM, IgG juntos, digamos, en estas pruebas rápidas. Y en tanto, IgG luego se irá proyectando en adelante porque sería un marcador de memoria. Entonces, obviamente, estos anticuerpos revelan la evidencia de una infección previa en cualquier momento desde aproximadamente una semana después de lo que ocurrió la infección. O sea, nos permite ver el proceso de la infección, pero no nos permite encontrar a la gente. La respuesta humoral, o sea, tiene que ver mucho con la cinética de desintegración de los anticuerpos. Entonces, la respuesta humoral después de la infección comprende 2 ondas de anticuerpos. La onda 1, ¿no? Que se produce mediante, digamos, las células plasmáticas de vida corta y una rápida expansión destinadas a poblar la circulación sistémica, ¿no? Con anticuerpos que proporcionan algún nivel de defensa, tratando de defendernos de la gente. Y, digamos, a medida que evolucionan más anticuerpos y va madurando por la afinidad.
tengo algún problema con esto del puntero. Vamos a ver. Espero que no tenga mayor consecuencia. Y la onda 2, ¿no? Son generados por células plasmáticas, ¿no? Por células plasmáticas de larga duración, que aunque son menos comunes, generan anticuerpos de alta afinidad que normalmente confieren la inmunidad a larga duración. Y obviamente acá ya estamos sospechando nosotros la presencia de IgM y acá estamos ya sospechando la presencia de IgG. La cinética de desintegración difiere considerablemente entre los anticuerpos de la onda 1 y la onda 2. Entonces, el tiempo de muestreo puede afectar drásticamente, ¿no? O sea, es muy diferente que lo tomemos en este nivel de la onda 1 cuando tenemos al foco infeccioso o a la gente que esté provocando respuesta, ¿no? Y que haya, digamos, una gran producción de células plasmáticas de vida corta, ¿no? A que tengamos ya células altamente específicas. Y entonces, obviamente, puede afectar drásticamente los cálculos de la tasa de desintegración. Entonces, la desintegración rápida al final de la onda 1, como verán ustedes, ¿no? Y luego la desintegración lenta en la onda 2, porque ya estamos hablando que confiere una inmunidad de larga duración. Bueno, creo que es por esto. Es por esto. Bueno, tiene que ver mucho con el puntero para poder correr. Bien, entonces, y luego hablamos de las inmunoglobulinas cuantitativas y cualitativas. Y la medición de los niveles cuantitativos totales de inmunoglobulina es un componente clave para cualquier evaluación inmunológica. Los niveles de IgG reflejan la función de las células B en cuanto a la producción e interacción de las células T. Recuerden ustedes de que las células B pueden producir, digamos, digamos, bajo estímulo directo hacia ellas o también por colaboración con las células T. Y los niveles de IgG, de inmunoglobulina en suero ayudan a la detección de las enfermedades. La medición cuantitativa de inmunoglobulinas séricas, principalmente IgG, IgA, IgM, se miden por nefelometría. Y la cubierta de proteína viral debe producirse en laboratorio utilizando líneas celulares para su inclusión en un inmunoensayo de ELISA. Por eso el hecho de las pruebas rápidas, ¿no? Que eso muchas veces cuando no se tiene cuidado en reproducir esta cubierta de proteínas virales, podemos tener en las pruebas que utilizamos, como en este caso las pruebas rápidas, podemos tener falsos negativos o falsos positivos. Bien, ahora los anticuerpos también podemos verlo como el hecho de la proteína pico y espiga. La proteína pico es el antígeno principal que provoca anticuerpos neutralizantes. Es muy específica. Y la proteína pico es la única proteína en la superficie viral responsable de la entrada a la célula huésped. Y sobre ella se hacen estos cultivos celulares para realizar las pruebas rápidas. Entonces, si por ejemplo tenemos dos, como en este caso los marcadores del SARS-2 los tenemos, digamos, específicamente como los 6, pero también nosotros tenemos el otro grupo que utiliza el mimetismo para ingresarse a la célula. Entonces, podemos dosar uno de ellos, podemos cultivar uno de ellos, pero hay otro que queda desguarnecido y no lo hacemos como corresponde. Entonces, la proteína pico es la única proteína en la superficie viral responsable de la entrada de las células huésped. Es menor la probabilidad de la reacción cruzada con otros coronavirus, por ejemplo, específicamente hablando de ello, ¿no? Y los falsos positivos resultantes de la inmunidad a otros coronavirus. Entonces, sí, hay varios. Y entonces, digamos, si nosotros tenemos en cuenta esta proteína pico, sí, la probabilidad de reactividad cruzada va a ser mucho menor. La estabilidad de la proteína pico es importante a medida que el virus muta y comprender que sí es probable que se vuelva a infectar con otra cepa. Entonces, a propósito de las teorías de la reinfección, o sea,
puede haber infecciones por otras nuevas cepas y no necesariamente por el anterior, porque aparentemente se confiere inmunidad. Presentan vías para el desarrollo de terapias, o sea, esta proteína pico, ¿no? Podemos hacer anticuerpos monoclonales que neutraliza in vitro, y de hecho ya lo hay, ¿no? Pero todavía no es recién in vitro. La proteína espiga completa es modificada ligeramente para mejorar su estabilidad durante la producción en masa de las líneas celulares. Por eso es la denominación de la proteína espiga completa. Eso como para graficar el ejemplo del comportamiento de estos anticuerpos generados por virus. Bien, y entonces, en realidad, el objetivo final de la prueba para anticuerpos es de multipropósitos. Lo podemos usar en el rastreo de contactos, podemos rastrear semanas o más después de una sospecha de infección en un individuo, y también podemos verificar que las vacunas funcionen según lo previsto durante los ensayos clínicos. Y entonces, la sospecha de presencia de anticuerpos relacionados a una enfermedad, si es negativo y hay una alta sospecha específica, debemos hacer un testeo de anticuerpo específico. Si es positivo, una baja sospecha clínica, observar y esperar. Pero si es, digamos, positivo con una alta sospecha clínica, tenemos que utilizar la prueba de anticuerpo específica. Bien. Los autoanticuerpos y estudios inmunológicos. La presencia de un autopaciente no asegura el diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Una prueba serológica junto con los signos y síntomas adecuados ayuda a respaldar el diagnóstico. O sea, es un examen auxiliar de ayuda, pero no determina el hecho de encontrarlo que esto es, digamos, diagnostica una enfermedad de naturaleza autoinmune, por ejemplo, ¿no? Las pruebas serológicas tienen defectos por la presencia de autoanticuerpos en individuos sanos, lo podemos encontrar, y otros pacientes en enfermedades no autoinmunes o, digamos, con sistemas de prueba que no estén perfeccionados debidamente. Las pruebas se realizan principalmente con ensayos de inmunoabsorción enzimática, como el ELISA, por ejemplo, porque ya no se utilizan grupos celulares o cultivos celulares, sino que rápidamente se hacen a través de enzimas, y eso disminuye los costos ostensiblemente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque marcamos el anticuerpo con una enzima, el antígeno también va marcado con una enzima, y obviamente al reaccionar va a dar un color, y eso nos va a determinar la presencia, la positividad o la negatividad de la misma. ¿Cómo es que los anticuerpos, digamos, van a inducir, digamos, estimular la inmunidad o autoinmunidad? Este es un ejemplo clásico, ¿no?, del herpes genital. La infección del herpes genital va a estimular a células altamente específicas como macrófagos o células dendríticas, en otros casos, digamos, de enfermedades de tipo reumatológico, ¿no? Y va a hacer tres cosas importantes. Uno, va a permitir fácilmente el ingreso del virus del HIV. O sea, le señala el camino, facilita a los receptores para que el virus se ancle, y asimismo, a través de los macrófagos sensibilizados por este tipo de virus y con exposición de receptores, obviamente también va a promover la aterosclerosis, y también se va a comportar como un inductor de neoplasias al estimular a los proto-oncogenes en un huésped susceptible genéticamente. Los autoanticuerpos, digamos, en condiciones normales,
sí los podemos tener, son oligoclonales, IgM, ¿no? Hay una codificación en línea germinal y tiene pocas mutaciones somáticas. Nosotros podemos hacer un proceso, digamos, viral, podemos tener un problema de influenza, etcétera, y vamos a tener, digamos, presencia de anticuerpos, pero, digamos, van a sufrir pocas mutaciones somáticas. Y cuando es patógenos, sí podemos nosotros ya tener, digamos, más policlonalidad, va a ser IgG, y están prácticamente dirigidas por el antígeno y sufre de muchas mutaciones. Y entonces no es raro nosotros en personas normales encontrar factor reumatoideo, pero cuantitativamente a títulos bajos, ¿no? Y también el anti-DNA nativo, o sea, cuanto más se envejece, el ser humano va a tener también factor reumatoideo y va a tener anti-DNA. Y esto va a tener que ver con la afinidad y la especificidad, y no necesariamente va a estar relacionado con un problema de autoinmunidad. El factor reumatoideo. El factor reumatoideo es un autoanticuerpo que reacciona a la porción Fc de la inmunoglobulina G, es policlonal, generalmente mayor es inmunoglobulina M. En pacientes con artritis reumatoide, la sensibilidad es aproximadamente el 70%, con una especificidad del 70%, y está ausente aproximadamente en el 15% de pacientes con artritis reumatoide. O sea, no es extraño que nosotros podamos encontrar pacientes clínicamente con compromiso de artritis reumatoide, pero que sean factor reumatoideo negativo, porque pudiera ser de tipo IgA o pudiera ser de tipo IgD, que no lo estamos dosando. Alrededor del 15% también de la población sana puede tener factor reumatoideo, pero como repito, a títulos bajos. Es un marcador de severidad cuando tiene títulos altos. Podemos tener una artritis, está relacionado con artritis erosiva, progresiva, con manifestaciones extraarticulares como nódulo reumatoide, presencia de vasculitis, o un síndrome de Felty o síndrome de Sjögren secundario. Y también puede observarse asimismo en síndrome de Sjögren, en lupus eritematoso sistémico y crioglobulinemia. ¿Por qué es importante esto como marcador de severidad? Porque va a dar lugar a una reacción de Helicobacter de tipo 3, o sea, de citotoxicidad mediada por complemento, o sea, fija complemento, y obviamente por eso va a dar lugar a la presencia de vasculitis, ¿no? Y también va a dar lugar al tipo 4, una citotoxicidad mediada por células, y entonces no es extraño que se formen los nódulos reumatoideos o que tengamos problemas de vasculitis necrotizantes, como lo solemos ver en los pacientes con artritis reumatoide. El otro importante, digamos, es el anticuerpo antipéptido citrulinado. La inflamación activa, digamos, va a activar esta enzima de la peptidilarginina de aminasa que incorpora citrulina a determinadas proteínas. Y en la artritis reumatoide se forman estos autoanticuerpos contra proteínas citrulinadas. Se dice que eso empieza a nivel del pulmón y luego va hacia las articulaciones. La presencia de anticuerpos anti-CCP en suero es aproximadamente 95% específico para el diagnóstico de artritis reumatoide, tanto así que ahora es considerada como un criterio, con similar sensibilidad al factor reumatoideo. Es un marcador de severidad en la artritis temprana, ¿no? Con un comportamiento erosivo y con gran agresividad. El CCP también puede estar presente en otros estados patológicos, en algunos niños con artritis reumatoide juvenil, artritis psoriásica,
en lupus o en síndrome de Sjögren. Y miren, tiene un valor de predictor. ¿Por qué? Porque aparece tan tempranamente, inclusive puede estar positivo o presente 10 años antes de que empiece la sintomatología de la artritis reumatoide. De allí es muy, muy importante la presencia de los anticuerpos anticitrulinados. Bien, anticuerpos y autoinmunidad. Aquí vamos a considerar dos aspectos importantes. Estos pueden ser órgano-específicos, como anticuerpos dirigidos contra órganos blancos de manera predominante, pero no exclusiva, como la tiroiditis de Hashimoto o los casos de uveitis, por ejemplo, sin compromiso sistémico. Y no órgano específico, una variedad de anticuerpos no exclusivos de un padecimiento, en particular como en el lupus, por ejemplo. Podemos encontrar muchos. Y acá podemos tener, digamos, en la enfermedad de Graves, la diabetes tipo 1, el síndrome de Goodpasture, por mencionar algunos. Y la clasificación de Ivan Reut es quizás un poco la más completa respecto a este tipo de, digamos, de anticuerpos con autoinmunidad. Antígenos de reacción cruzada que dan lugar a autoanticuerpos o anticuerpos relacionados con antígenos de la reacción cruzada. Podemos tener, digamos, secuencias de aminoácidos muy, muy similares y obviamente van a actuar, como en el caso, por ejemplo, del lupus neonatal, ¿no? El antígeno Rho va a dañar el sistema de conducción en los niños de madres lúpicas, pero también, digamos, al momento de exponerse al sol una vez que nacen, pueden enroncharse y dar lugar a un diagnóstico de una urticaria, y no siendo así. ¿Por qué? Porque esto es un tipo de inmunoglobulina 4, G4, ¿no? Que va a durar hasta más o menos los 8 a 9 meses, donde termina prácticamente de depurarse las inmunoglobulinas de la madre en el niño. Pero mientras tanto, el pequeño, al ser expuesto a los rayos ultravioletas, se va, digamos, va a realizar una dermatitis, digamos, tipo una urticaria, si es que no tuviera un daño a nivel del sistema de conducción. Puede tener ambos. Estos anticuerpos relacionados a una reacción cruzada reconocen proteínas modificadas post-traduccionales, conocidas como anticuerpos antiproteína modificada o el AMPA, ¿no? Pueden ser características también en la artritis reumatoide, como lo vamos a ver luego, ¿no? Y estos anticuerpos tienen una amplia especificidad y reaccionan de forma cruzada con varias modificaciones post-transduccionales. El PTM, así denominado, reconoce incluida la citrulinización, o sea, los anticuerpos anticitrulinados, la carbamilación, o sea, anticuerpos antiproteínas de la carbamilada, y la acetilación y anticuerpos proteínas acetiladas. Entonces, nosotros podemos encontrar eso presente en la fiebre reumática, en la espondilitis anquilosante también lo podemos encontrar. Anticuerpos y microbiotas. Definitivamente esto es el otro punto bastante importante, ¿no? Los pacientes con LES tenían una diversidad restringida de microbiota intestinal de composición similar a los pacientes con síndrome de Sjögren, digamos, que difería un poco a nivel de la microbiota oral en estos dos grupos. Interesante porque hay mucha coincidencia de lupus con síndrome de Sjögren. Y obviamente este hecho de la reacción cruzada y con una célula B hiperreactiva, ¿no? También estimulando a las células T en la respuesta, digamos, de bacterias
ortólogas, o sea, aquellas que no han variado sus genes o que tienen mucha similitud genética, ¿no? En el comportamiento de la generación de autoantígenos. Y obviamente ante el estímulo de diferentes células, como en este caso la CD7, ¿no? Va también a llevar a una producción a nivel de la, digamos, microbial por translocación a nivel del hígado. Y entonces, obviamente, aquí hay una activación de los receptores arilcarbonados, o sea, de todo el sistema que compone los arilcarbonados, y también, digamos, la expresión genética del interferón gamma. Y entonces no es extraño que nosotros tengamos también compromiso a nivel hepático de una reacción autoinmune desde, digamos, los microbiotas intestinales en relación a autoinmunidad. Por eso les decía que hay mucha similitud. No es extraño encontrar pacientes con síndrome de Sjögren que terminan haciendo una colangitis autoinmune o una cirrosis biliar primaria, habiendo sido diagnosticados de lupus. Y acá lo vemos más claramente, el mimetismo molecular de lo que hablábamos, de la reacción cruzada, ¿no? Digamos, en el caso de artritis reumatoide, en realidad, como ustedes ven, acá hay una lista de enfermedades en las cuales tenemos la presencia de mimetismo molecular en la fisiopatología de las enfermedades. Y lo que yo les decía al inicio, el estadio prepatogénico, el componente tisular y el comportamiento clínico, pues tiene que ver mucho con esto. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, el micobacterio en tuberculoso comparte una secuencia de 4 aminoácidos, el QKRR, ¿no? En relación a la articulación, o sea, en relación a la secuencia que hay en el cartílago. Entonces hay una reacción cruzada. También, asimismo, no es extraño ver a los pacientes que están en una fase, digamos, de inactividad o que ya están descendiendo de su actividad y de pronto hay una infección urinaria, ¿no? Por E. coli y llevamos a la presencia de una reagudización de su cuadro. O pacientes que tienen historial de infecciones de tracto urinario de repetición y que luego terminan haciendo una artritis reumatoide. También relacionado con el virus de Epstein-Barr, ¿no? También relacionado con mimetismo molecular para la producción de artritis reumatoide. Y bueno, el más conocido quizás de mimetismo molecular y que siempre sale a la palestra es la fiebre reumática, ¿no? El estreptococo beta hemolítico, donde lo que se dice muerde el corazón, lama las articulaciones y el riñón. Entonces, también es por una reacción cruzada. Y así por el estilo, podemos nosotros, igual como ustedes ven, la cirrosis biliar primaria, también relacionada con E. coli, que ya, digamos, es bastante frecuente que nosotros encontremos en nuestro medio infecciones urinarias y también, digamos, ahí habría que ver el genotipo de nuestros pacientes. Bien, el otro grupo relacionado con anticuerpos y autoanticuerpos es los anticuerpos antinucleares o conocidos como ANA, ¿no? Siempre ustedes, por ejemplo, que han estado en el hospital, han estado los que no son médicos y todavía son estudiantes, han pasado, digamos, su visita y no es extraño en la sospecha de enfermedad, digamos, de naturaleza inmunológica, pedir los anticuerpos ANA. ¿No? Ellos son diversos grupos de anticuerpos que reaccionan con antígenos nucleares, nucleolares o perinucleares. Estos antígenos representan componentes celulares como el ácido nucleico, histona, cromatina, proteínas nucleares, ribonucleares, uracilos, por ejemplo, ¿no? Clásicamente se ha asociado a estos anticuerpos con el lupus, ¿no? Los métodos para su detección ha sido y es todavía los patrones de la inmunofluorescencia,
¿no? Podemos tenerlo cuantitativa y cualitativamente, ¿no? Y esto lo hacemos con sustrato celular. Usualmente para el cribado en suero es con el ELISA, ¿no? Digamos, nos da una alta sensibilidad, pero muchas veces con poca especificidad. Los patrones de inmunofluorescencia lo podemos describir como homogéneo, difusos, moteados, periféricos, ¿no? Y sugieren una gran asociación con enfermedades de naturaleza autoinmunes, ¿no? Debemos tener mucho cuidado en interpretar estos ANA, ¿no? Porque podemos encontrarlos en enfermedades no de tipo reumatológicas, o sea, como la tiroides de Hashimoto, de la enfermedad de Graves, la hepatitis autoinmune, ¿no? Como ya habíamos ido, inclusive en la hipertensión pulmonar primaria y otras, digamos, entidades como una neoplasia maligna también, ¿no? Eh, también podemos encontrar a títulos bajos y pueden ocurrir, como les había dicho al principio, en poblaciones ancianas. Bien, y estos son los patrones de inmunofluorescencia, ¿no? Acá tenemos el patrón periférico, ¿ok? Que está relacionado con el DNA, ¿no? Que tiene una alta especificidad y sensibilidad en el caso de lupus y compromiso renal. Y acá tenemos el patrón moteado, el speaker, ¿no? Que está relacionado con las proteínas ácidas. Y ahí podemos encontrar a los, digamos, a Smith, podemos encontrar a, digamos, a Ro, podemos encontrar a SSA, LA, o sea, para Sjögren, podemos encontrar a JO1, Mi1, podemos encontrar a escleros 70, anticentroméricos, etcétera. O sea, en realidad cuando pedimos los antígenos nucleares extraíbles, estamos, digamos, en el patrón moteado, estamos buscando específicamente este tipo de anticuerpos relacionados con las proteínas ácidas. Y luego tenemos el patrón homogéneo, que está relacionado específicamente con las proteínas básicas, o sea, las histonas, donde se forman complejos de histonas y descritas inicialmente con el lupus inducido por drogas, en el cuales estos pacientes tenían las características de ser acetiladores lentos y tenían que estar expuestos a la droga por más de 3 meses. Y entonces se vio que podía estar relacionado con lupus inducido por drogas. Pero actualmente también los estamos viendo, digamos, relacionados con compromiso renal y artritis reumatoide, ¿no? Y también como un predictor de compromiso renal en lupus eritematoso sistémico. Y acá debajo estamos viendo el patrón nucleolar, que está relacionado con los uracilos y identificado específicamente más con la esclerodermia o esclerosis sistémica también. Entonces, estos son los 4 patrones de inmunofluorescencia clásicos. Y acá podemos ver, digamos, el comportamiento de estos anticuerpos antinucleares y en el contexto también del perfil ENA de los antígenos nucleares extraíbles, ¿no? En cuanto a lupus. El anticuerpo anti-DNA, por ejemplo, es altamente sensible y altamente específico, ¿no? Para lupus. El también, así como habíamos mencionado, el de histonas, pero también lo podemos ver en artritis reumatoide. El antinucleosoma lo encontramos también con alta sensibilidad y especificidad en lupus. El SM para lupus, más con comportamiento neurológico y con comportamiento dermatológico, ¿no? El uracilo, digamos, anti-RNP, también en la enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿no? Y asimismo lo podemos encontrar en artritis reumatoide y en una polidermatomiositis. El anti-SSA también lo podemos encontrar en lupus, lo podemos encontrar en artritis reumatoide, pero
lo encontramos mayoritariamente en Sjögren, o sea, es altamente específico si lo encontramos, ¿no? Igualmente el SB también para Sjögren, ¿no? Y el anticentromérico lo podemos encontrar en pacientes con esclerosis sistémica. De la misma manera, también el esclero 70, que es un predictor de fibrosis, pero también lo hemos estado encontrando en algunos pacientes con lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir encontrando los diferentes patrones, digamos, de anticuerpos antinucleares relacionados con las entidades reumatológicas. También tenemos dentro de este grupo, como habrán visto, tenemos partículas de reconocimiento, ¿no? Las famosas antiseñal, el anti-SRP, el anti-Jo1, el anti-Mi2, el anti-polimiositis esclerodermia. Estos, digamos, anticuerpos de partículas de reconocimiento se denominan, lo han descrito, digamos, muy relacionado a la miositis, o sea, miopatías inflamatorias, debido a la alta especificidad con ellas, ¿no? Se dirigen hacia un complejo de ARN, ¿no? Que consta de 6 proteínas y a una molécula de ARN de 300 nucleótidos. Entonces es por eso que lo relacionan y hablan de partículas de reconocimiento. Tiene un tipo distinto de miopatía inflamatoria que se caracteriza por aparición de una debilidad muscular aguda, una biopsia muscular que muchas veces puede no identificar inflamación y el paciente puede mostrar una mala respuesta al tratamiento. Un ejemplo es el anticuerpo anti-Jo, que está dirigido contra la histidil de, digamos, el RNA de transferencia, sintetasa, una enzima que une la histidina a las cadenas polipeptídicas en crecimiento y va a dar lugar al síndrome antisintetasa. Otros autoanticuerpos menos conocidos incluyen, digamos, todos aquellos relacionados con digamos, miopatías inflamatorias y con especificidad de aminoácidos. Los autoanticuerpos contra Mi2 son específicos para la dermatomiositis y se asocia con un inicio agudo, un mejor pronóstico y una buena respuesta al tratamiento, muy diferente del Jo1. ¿No? Y el antipolimiositis esclerodermia es un autoanticuerpo con el componente granular nucleolar y esto se va a ver a menudo en la superposición de esclerodermia y miopatía inflamatoria. El otro grupo también relacionado con la presencia de autoanticuerpos es los anticuerpos ANCA, ¿no? O sea, relacionados al neutrófilo, ¿no? Dirigidos hacia la mieloperoxidasa, la MPO o la proteinasa 3 o PR3. Se observan dos patrones de tinción, o sea, el ANCA-C, ¿no? Donde vemos los mamelones aquí, y el P-ANCA, digamos, el patrón periférico. El patrón es útil para distinguir, digamos, en el caso de vasculitis, ¿no? Se observa con mayor frecuencia, por ejemplo, el C-ANCA en las poliangiitis granulomatosas, ¿no? También lo podemos ver en la poliangiitis microscópica y el síndrome de Chur-Strauss. Y el P-ANCA lo podemos encontrar en la poliangiitis microscópica, ¿no? También podemos encontrarlo en otras entidades como artritis reumatoide, como lupus, ¿no? Y también en artritis inflamatoria juvenil. Los anticuerpos contra PR3 o mieloperoxidasa son predictivos de los diferentes síndromes de la vasculitis, ¿no? Tiene un valor predictivo positivo bastante incrementado para vasculitis, ¿no? Y también, obviamente, con menos frecuencia para Chur-Strauss. El ANCA más, digamos, la mieloperoxidasa más que PR3 a menudo conduce a un diagnóstico de Chur-Strauss.
donde hay mayor actividad o cuando hay mayor actividad de la enfermedad. Los títulos de ANCA pueden normalizarse con el tratamiento, pero no deben utilizarse los títulos de ANCA para determinar eficacia del tratamiento, porque no hay una correlación directa, ¿no? También podemos tener ANCA positivo en casos de infecciones por drogas, por ejemplo, la propiltiuracilo, que se utiliza para digamos, hipertiroidismo, también nos puede dar ANCA positivo, ¿no? Y también ante la sospecha de vasculitis es preferible biopsiar. Pueden haber, digamos, otros tipos asociados, el ANCA atípico, por ejemplo, donde nosotros vemos más dirigido a la lactoferrina, a la captepsina, a la lisozima, ¿no? O el C-ANCA atípico, que está en relación a, digamos, al incremento de las proteínas de permeabilidad. Entonces, es un poco diferente las características que tenemos en el, por ejemplo, el X-ANCA típico no tiene los mamelones que dan característico en el patrón de inmunofluorescencia, digamos, celular, ¿no? Y lo mismo, el P-ANCA tampoco nos va a dar unas características ni de C-ANCA ni de P-ANCA, y eso está relacionado con una permeabilidad bactericida. Por eso es muy importante que aprendamos a distinguir los tipos de patrones, para darle su connotación clínica como corresponde de acuerdo a los síntomas y signos que podemos ver en el paciente. Las crioglobulinas son otro grupo de inmunoglobulinas que precipitan en forma reversible en relación a las temperaturas frías. Podemos distinguir tres tipos que son, digamos, más de tipo monoclonal, el tipo 1, que está relacionado con IgM, el tipo 2 y el tipo 3 son de tipo policlonal. En el caso del tipo 2, IgG es policlonal, IgM monoclonal, mientras que en el tipo 3 los dos son policlonales. Las monoclonales de tipo 1 están asociados a mieloma múltiple, a la famosa macroglobulina de Waldenström, o generalmente a trastornos linfoproliferativos, mientras que las de tipo 2 y 3 pueden fijar complemento y se asocian a hepatitis por virus C o vasculitis de pequeños vasos, los podemos encontrar, ¿no? Generalmente la clínica pueden ser presencia de púrpura, ulceraciones, puede haber un paciente con fenómeno de Raynaud, ¿no? Puede haber proteinuria hasta insuficiencia renal. Entonces, ahí también nosotros tenemos que ver si no está asociado. La clínica, la anamnesis va a ser muy importante en estos casos, ¿no? Rara vez se encuentra este tipo de, digamos, de crioglobulinas en niños. El otro grupo, no menos importante, yo diría determinante, la presencia de anticuerpos relacionados con fosfolípidos, ¿no? Que va a dar lugar al síndrome antifosfolipídico, y entre ellos el anticoagulante lipídico y la anticardiolipina. Obviamente, están relacionados en que inhiben o prolongan las pruebas de coagulación, y también llamados anticuerpos anticardiolipina o anticoagulante lúpico. Se sospecha de estos anticuerpos antifosfolipídicos en individuos que tienen trombosis venosa y arterias o pérdida fetal recurrente o trombocitopenia. Esto describe un síndrome antifosfolipídico. Puede ocurrir de forma primaria o secundaria. Primaria, digamos, digamos, sin relación a ninguna otra entidad, y secundaria relacionada a otras enfermedades, y particularmente las enfermedades de tipo sistémicas relacionadas con reumatología. Los anticuerpos antifosfolipídicos también se pueden encontrar en individuos sanos, en pacientes con diversas infecciones que no tienen características del síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. El término anticoagulante es paradójico, por eso es un síndrome paradójico, en el sentido que la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos se asocia con trombosis en los pacientes, ¿no? La anticardiolipina tipo inmunoglobulina G tiene un valor predictivo muy alto
mucho más que IgM o IgA en el caso de una trombosis. Y obviamente la beta-2 glicoproteína se ha identificado como uno de los principales determinantes antigénicos de los anticuerpos antifosfolipídicos. Y entonces, una de las características es la trombosis que puede ocurrir en los vasos en este síndrome, y también el hecho de si tenemos un anticuerpo antifosfolipídico, si es negativo, con indicaciones no clínicas de anticuerpo de síndrome antifosfolipídico, pues no más pruebas, y con indicaciones de clínica para un síndrome antifosfolipídico, la beta-2 glicoproteína, IgG, IgM, IgA también debería pedirse, ¿no? Si resulta negativo, hay que hacer pruebas para otros factores que están causando trombosis, ¿no? Y si es positivo, es posible que sea un síndrome antifosfolipídico. Y en el caso de ser positivo, si es a títulos bajos o es IgA o IgM, ¿no? O si es título moderado alto a IgG, igual debemos pedir también anti-2 beta-glicoproteína. Y si resulta negativo, es posible que esté relacionado con un proceso infeccioso. Y si resulta positivo, pues estamos frente a un síndrome antifosfolipídico. Entonces, por lo tanto, la anti-2 beta-glicoproteína es fundamental. El otro grupo es la anemia hemolítica, donde obviamente tenemos, se caracteriza por una destrucción de eritrocitos, una disminución, digamos, de la supervivencia de los glóbulos rojos menor debido a la presencia de anticuerpos que están dirigidos y están, digamos, determinando la eclosión del glóbulo rojo, ¿no? Pueden ser estos anticuerpos fríos o calientes o cálidos o fríos, ¿no? Los cuales son de tipo IgG, ¿no? Y obviamente están relacionados con infecciones, a menudo en niños o enfermedades autoinmunes como el lupus, o también en neoplasias malignas como linfomas no Hodgkin, leucemias linfocíticas crónicas. O también relacionados con transfusiones halogénicas, o la exposición a ciertos medicamentos como hidralazina, cefalosporina, isoniazida, por ejemplo, sulfanamidas, tetraciclina, entre otros, ¿no? Hay una anemia bastante importante con ictericia, predominio indirecto, esplenomegalia, en los casos severos. También, obviamente, ya involucra todo lo que es la sintomatología relacionada con una anemia severa, como taquicardia, digamos, o insuficiencia cardíaca en otros casos. Y donde la prueba, obviamente, es el CUNS directo o indirecto. También hablamos de anticuerpos relacionados con, digamos, tumores, y a eso se le denomina autoinmunidad tumoral. La relación es bidireccional, ¿no? Puede preceder a la aparición, o sea, no es extraño que un paciente haga un cuadro clínico de enfermedad reumatológica, como una, por ejemplo, con mayor frecuencia se ha visto dermatomiositis, polimiositis, ¿no? Previa a al diagnóstico del cáncer. O podemos tener en otros casos que sin haber una neoplasia podemos tener marcadores como el CA125, ¿no? En el caso, digamos, del inicio de un lupus, ¿no? A eso le llaman el pseudo-MACE, una entidad clínica que presenta derrame pleural, ascitis, y hay una gran elevación del marcador para cáncer de ovario, el CA125, sin asociación a tumor de ovario, ¿no? Esto ocurre en pacientes con lupus. Y entonces, obviamente, podemos tener nosotros una reacción cruzada entre las, digamos, las proteínas que se van dando en la regeneración muscular, ¿no? Y obviamente hay una respuesta autoinmune generada contra células neoplásicas que es redirigida, ¿no? Es redirigida, o sea, no solamente va, por eso hablan de bidireccional, no solamente va
contra el tumor, sino que también va contra las células musculares que son dañadas y que están en proceso de regeneración y no son, digamos, reconocidas como propias. Las células tumorales con anticuerpos que mejoran la inmunidad antitumoral. Los anticuerpos dirigidos a tumores se definieron inicialmente como un grupo de anticuerpos monoclonales, o sea, de uso terapéutico, que reconocen proteínas de membrana específicas del tumor, bloquean la señalización celular o inducen la muerte del tumor a través de respuestas inmunitarias innatas impulsadas por la parte cristalizable o la porción constante, ¿no? La que se une a la membrana celular y obviamente está dirigido a los tumores. Erradica las células tumorales mediante la activación de células citotóxicas. Obviamente induce la inmunidad antitumoral adaptativa y su potencial en la terapia de combinación con citoquinas inmunes, obviamente es el bloqueo de los puntos de control y ayuda a, digamos, a la radiación y a los fármacos de moléculas de pequeñas dirigidas a enzimas. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. El amor es lo que debe primar en todos nosotros y más aún cuando estamos relacionados con el área de la medicina y en este contexto de pandemia. En espera de sus preguntas, muchísimas gracias por su audiencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a esperar unos minutos para que puedan poner sus preguntas en el chat. De igual manera, se les va a habilitar la opción para que puedan poner sus, si que quieren prender sus micros para preguntar. Muy bien, chicos, recuerden si tienen alguna pregunta pueden hacerla por medio del chat o pueden prender sus micrófonos, ya tienen el acceso para poder hacerlo. Si ha quedado todo claro de la misma forma, sería bueno que lo puedan poner en el chat. En todo caso, se va a esperar un minuto para las preguntas. Doctora, al parecer ya no hay preguntas de los participantes. Muy Todo debe bien. haber quedado claro. Agradeciendo Muchísimas a gracias. ustedes y felicitándolos por su, digamos, por su gran dedicación a este trabajo y mantener informados a vuestros compañeros. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por la Muchísimas invitación. gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.